Mon amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Mon amour, je t'aime. Y acá estoy otra vez, vivita y coleando en la radio de Alta. Le mandamos un beso a mi doctor Amadeo Sánchez Andía, que mío, pero perfecto. Así que estoy muy bien y ya dada de alta. Con algunos sobornos, pero dada de alta. No importa, acá estoy con el Tano, ya no lo presento, ya lo conocen, lo estuvieron pidiendo y acá lo traje, lo logré. Bueno, es bueno. la figurita difícil de Bueno. la radio, como le puse para el cumpleaños que fue esta semana, así que feliz Exactamente. cumpleaños. Muchas gracias. Nada, un programa muy especial hoy. Primero porque tenemos a Guillermo Martínez de invitado, que es un invitadazo. Ameritaba que yo viniera acá al estudio, a la radio. Y hoy es 24 de marzo. Recién estábamos escuchando la canción de los dinosaurios de Charly García. Una canción que, entre paréntesis, me encanta. Y me parece que, como les dije en Instagram, en la historia antes de venirme para acá, siempre digo que este tipo de programas, que la literatura es trinchera. Hoy miraba en Instagram, espero estar mencionándolo bien, pero me parece que Cuervo Lector posteó los libros que quemaron en dictadura y cómo los libros no se quemaban, ¿no? O sea, que no se consumían. De hecho, hay rescatados un montón de libros que están en el museo. Así que nada, acá está. Hablamos de libros y de paso rememoramos esta fecha tan, pero tan particular. Bien, dicho esto, quiero agradecer, tengo un agradecimiento. Este libro lo pedí yo. Muchas veces las editoriales nos mandan libros y mandan lo que ellos creen que nos puede gustar. Y le agradezco a la gente de Planeta que me dejó elegir uno de los libros, que es este, que tengo acá, que es una novedad de Planeta, que es el Nieto 133, Mi camino hacia la verdad, de Daniel Santucho Navajas, y yo tenía muchas ganas de leerlo y me lo mandaron, junto con otros libros, pero nada, me parece que hoy valía la pena agradecer a la prensa de Planeta y a Grupo Planeta por regalarme este libro que tengo ganas de empezar ya. Antes de que venga el invitado, quiero mostrar, no sé si Aldi tiene la foto. Mira, hoy quiero dar fe que me trajo mi revista Orsay. Acá el Tano me la fue a buscar muy amablemente porque yo estaba en reposo. Hubo problemas. Hubo- Fui a buscarla, me pidieron el mail, di el mail que ella me dio y me dijeron no está en la lista, no está en sistema. Casi me peleo, empecé a leer. No, mentira. Me dijeron no estará con otro mail y buscaron por nombre y te encontraron. Es que yo vieron que con la cuestión de las dos identidades, yo lo dije alguna vez, para la gente que tiene de 40 para arriba, porque otros no lo van a entender, vieron que yo soy Jem, como la de Jem, que se tocaba el arito de estrella y cambiaba. Bueno, nada, estaba como la No sé de sommelier. qué estás hablando. ¿No? Es menor, cumplió menos que yo. Nada, con esto de la doble personalidad estaba como la sommelier. No lo entiendo porque me registré con mi mail personal, que también es bastante polémico. Pero, y tiene una historia detrás que no vamos a contar hoy. Pero, así que está, acá está el Orsay. ¿Y qué hay en el Orsay? Lo podemos mostrar ahora sí, Aldana, perdón. Ahí está. Contanos, Tano. No sé qué querés que cuente. Está publicado, cumplió, Cagliari cumplió. Cumplió, lo dijo acá. Lo prometió en este programa y ahí está, cumplió, salió publicado el relato en la revista Orsay. Salió publicado, una excursión al otro lado. A ver, bajale un poquitito, Aldana, ¿se puede bajar para ver la ilustración? ¿Se llega a poner a bajar? Ah, tiene que hacer todo un lío para bajar, no era tan fácil la situación. Yo pido cosas en vivo, parezco chiquita, que pronto pronto la voy a ir a ver. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Ahí está. Miguel Rep. Está buena, quería mostrar que queda re lindo con la ilustración. También estaba ahí prometido y cumplió todo. Cagliari cumple, el pulpo dignifica. Sí, vamos a mandarle un beso. A Nacho Merlo. A Nacho Merlo, que pronto, ¿quién dice? No lo tenemos en este estudio. Apa, como escritor. O en este estudio o por Meet, pero como escritor, por supuesto. Sí, porque está próximo a salir su libro. ¿Su primer libro? Entiendo que sí, tiene Entiendo un blog. sí. Nacho Merlo, para los que no lo conocen, que deben ser poquitos a esta altura, es el que se encarga de la comunicación de Orsay. Sí. Y ya está pre-lanzando su libro. No sé cómo se pre-lanza, pero está pre-lanzando. Y bueno, ya está por salir a la venta. Todavía no lo compramos. Yo no lo pagué aún. No, pero nos inscribimos, ¿no? Nos inscribimos, sí. Nosotros nos inscribimos en cualquier cosa últimamente. Bueno, nada.
Pero va a salir el libro y ya me prometió que va a venir a la radio. Yo me voy a bajar un poco el retorno porque estoy sorda, pero no tanto, esperen. A ver, ahí va. Bien, importante, tengo que vender. Ellos suelen hacer crossover, lo dije el otro día, pero lo digo ahora acá, porque son amigos. Menos mal que los sponsors son amigos y no enemigos. Y estoy hablando de Nuestro Arcón, la librería de la calle Armenia, como ya todos lo conocen. Ale y Fer, que les mando un beso enorme, sobre todo en este día que sé que es bastante especial para ellos. Una librería de usados que tiene unos libros espectaculares, en buen estado. Pero más allá de eso, ir a la librería y charlar con ellos es lo mejor que les puede pasar. Creo que si van por un libro se llevan como 5 o 6, porque ellos hacen recomendaciones de libros. Ale tiene su propia cuenta, Ale Jiménez, que ella, más allá de ser librera, por supuesto, y conocer, es una gran lectora. Y los encuentran en @nuestroarcón, por supuesto. Y resulta que Nuestro Arcón le compra libros nuevos, porque también quieren leer los libros nuevos, a Mantras Libros, @mantraslibros en Instagram. Es una librería virtual, mi dealer de libros, como digo siempre. Lo que no tienen, lo consiguen. Yo doy fe porque esta semana hubo un evento que consiguieron libros. A Rosina, que le mando un beso, que tiene sus talleres. Rosina Salcedo, que aparte pueden ir al Instagram de ella, @Rosina Salcedo, que tiene talleres literarios. Y Mantras le consiguió los libros que estaba buscando para los próximos talleres que se vienen. Así que @mantraslibros, pueden pedirle lo que quieran y son los que me van a ayudar a mandar uno de los premios, que era el libro tuyo y el de tu hermano, a Mar del Plata, que todavía estoy ahí hablando un poco con la persona que lo tiene que recibir para coordinar y que realmente lo reciba, pero bueno, Mantras nos va a ayudar, bien, por suerte, que conoce más del tema que yo. Así que nada, @mantraslibros, @nuestro arcón, y gracias siempre por estar con nosotros. Bien, ahora en un ratito nada más se va a conectar Guillermo Martínez. No sé tus expectativas ante esta nota. Admiro muchísimo, así que estoy como... No estaba nervioso, pero es como que qué lindo poder charlar con un escritor que uno lee mucho, que escuchó en entrevistas, y tenerlo ahora para el tú a tú ahí para hablar con él. Sí, vamos a blanquear. Hoy es feriado y por eso pudo venir. Vamos a ser sinceros. Hubo una oferta, vamos a decirlo. Estaba la posibilidad, pero la posibilidad de hacer la coconducción, pero no vamos a decir quién nos boicoteó. No, porque la queremos, pero quizás no fue ella. Bueno. No, podemos pensar que no fue. No fue ella, yo tengo el dato, bueno, pero así que no la vamos a nombrar, pobre. Pero bueno, se complicó el tema con respecto a a poder hacer el programa, pero de vez en cuando puede venir a visitarnos. Puedo venir alguna vez cada tanto. El contexto básico es que... Cuando le guste el invitado va a venir. Qué fea acusación, No, el contexto básico es que teníamos los horarios medio armados para poder venir, y nuestro ser docente no es tan simple a veces coordinar, y bueno, quedó en un horario que complica poder llegar después para la radio. Solo eso. Sí, yo estoy atenta al teléfono porque estoy haciendo producción a vivo. De paso, agradecemos siempre a Punto Cero. Y me enteré que hay otro programa de libros acá, me confirmó Aldana hoy, desde el año pasado, y yo no lo sabía, pero vamos a mandarle saludos a Entramar los mismos días que la sommelier a las 19 horas, así que quédense en la continuidad de @Punto Cero, todo junto. No, .0.me. Ahí va bien, ahí le estoy avisando a nuestro invitado, que ya estamos, para que cuando tenga ganas se pueda conectar. Y hablando un poco de libros, yo estoy terminando este libro de él, La muerte lenta. Me da un poco de impresión que se llama igual que yo, la protagonista, porque le van pasando cosas, mucho paralelismo, digamos, pero no quiero... Me sentí tocada en algún punto. No creo que haya ningún escritor ahí matando a toda mi familia, pero me sentí de golpe identificada. Y vi la película que vos me la recomendaste. Yo te dije que la novela tenía película, no dije que te la... No, mentira, la recomendé un poco, mirala. Pero lo digo ahora antes de que se conecte Guillermo Martínez, porque él no está tan conforme con toda la adaptación. Yo tengo para preguntarle eso. Pero tiene un inicio hermoso que es en la librería de Ateneo Grand Splendid, que está bueno, y después la historia está buena, actúa Peretti, Minujín. Sí, ya. Yo cuando vi el reparto, ya Minujín me encanta, así que...
Ya dije, la voy a mirar. Ahí estamos, ok. Así que ahora pronto se va a conectar Guillermo y vamos a poder charlar un rato con él. Y obviamente, antes que me olvide, pronto va a haber nuevo sorteo en @, ya me estaba olvidando, en @ la sommelier de libros, y se va a sortear el libro de Andrés Montero, El año en que hablamos con el mar. Así que por favor estén atentos para participar de ese sorteo, que es imperdible, junto con Mantras Libros y La Pollera. Ya está, listo, con todos. Así que no me puedo quejar. Y ya lo estoy viendo, así que lo voy a presentar rápidamente. Él es doctor en Ciencias de Matemática de la UBA y residió durante 2 años en Oxford con una beca postdoctoral. Publicó infinidad de novelas, muchas de ellas adaptadas al cine. Escribió libros de ensayo, colabora con artículos y reseñas en los principales diarios argentinos. Dictó clases de escritura creativa y conferencias sobre literatura y es el ganador de varios premios, entre ellos el de Fondo Nacional de las Artes. Y está con nosotros Guillermo Martínez. ¿Cómo estás, Guillermo? Te aplaudimos. ¿Cómo están? Encantado de hablar con ustedes. Buenas. Ahí está, ahí te estamos viendo mejor. Perdón, no te veía. Ahora sí. Bueno, quiero preguntarte primero por algo que estuvimos hablando por privado. Me dijiste, qué bueno que terminamos en 55, porque hoy terminamos en 55, porque me voy a ir a la marcha. ¿Vas a ir a la marcha el día de hoy? Sí, pensaba estar, claro, un rato, aunque sea. Muy bien. Y yo te decía que había leído un cuento tuyo sobre el tema que me había gustado mucho. Infierno Grande. Infierno Grande. Sí, es un cuento que escribí durante la dictadura, en realidad. Se publicó por primera vez en el diario El Porteño. Y tuvo que ver con una situación muy extraña que fue hacia el final de la dictadura. Aparecieron unos cadáveres, un poco de la manera en que yo describo, en la zona de Santa Teresita, creo que era. Y en ese momento había como una incertidumbre. Nadie atinaba a resolver qué hacer con esos cuerpos, porque todavía estaba la consigna de aparición con vida. Entonces las madres no se resignaban a que la investigación quedara en manos de lo que eran todavía las Fuerzas Armadas. Y creo que se enterraron otra vez finalmente. Es decir, me parece que yo esa noticia la vi aparecer así intermitentemente en algún diario y después desapareció de los medios, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me quedó esa idea de escribir un cuento en donde se desenterraran los cadáveres y se volvieran a enterrar, digamos. ¿Cómo se hace para escribir sobre un tema tan fuerte, tan difícil, tan duro y construir literatura o ficción a partir de eso? Bueno, ese era mi gran desafío. O sea, yo vengo de una familia, en mi casa siempre ha habido una militancia de izquierda, y entonces estaba en la biblioteca de mi casa, convivían lo que sería la biblioteca social, que podemos decir David Viñas, Leónidas Barletta, Bernardo Cordon, todos esos autores estaban, Mariani, Andrés Rivera, y luego la literatura de la otra biblioteca sur, digamos, ¿no? Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, Marco de Nevi, y la literatura de los 60 también, Diana Hecker, Abelardo Castillo. Entonces esas dos bibliotecas convivían y yo lo que no quería es que el cuento quedara entrampado, digamos, en lo ideológico que de algún modo predetermina toda la trama, ¿no? O sea, quería justamente sacarlo de las maneras más obvias de tratar un tema político tan duro. Y entonces se me ocurrió esta variante de presentarlo en principio como si fuera un cuento policial. De hecho, en alguna primera versión el cuento tenía el título provisorio de Cuento Policial Latinoamericano, para hacer notar que en Latinoamérica los cuentos policiales tienen siempre igualmente un costado político, ¿no? Claro, y te hago una pregunta, porque justamente ligado a esto,
escuchaba en una nota que vos decías que primero fuiste escritora antes de ser matemático, porque siempre te preguntan el tema de la matemática y la literatura, cómo puede ser, pero vos dijiste no, primero nació mi yo escritor y después, bueno, como segunda carrera, obviamente, en la parte de matemática. Antes de ser conocido, antes, previo a este cuento, ¿de qué te nutrías? ¿De qué escribías vos? ¿Siempre escribiste policial? No, para nada. Incluso hay una encuesta que se hizo a la literatura joven, en la que yo participé, esto sería también en los 90, y una de las preguntas era, ¿cuál es la clase de novela que nunca escribiría? Y yo respondí una novela policial. Yo había leído muchas novelas policiales durante la adolescencia. Yo iba siempre a la biblioteca Rivadavia, entonces ahí me leí todas las novelas de Agatha Christie, antes de Sherlock Holmes. Mi papá era un gran lector de todos los géneros, pero en particular la colección del Séptimo Círculo, así que leí muchísimos policiales en una época. Y estaba como saliendo de toda esa zona en las lecturas, ¿no? Yo después me dediqué a leer a Henry James, a Proust, al existencialismo, entonces tenía como un cierto... No consideraba para nada, no estaba en mi horizonte escribir algo sobre esto. Y recién cuando volví de Inglaterra, yo había ido a estudiar 2 años con una beca, se me ocurrió en el viaje de regreso que el ámbito de Oxford era un ámbito ideal para situar una novela policial, e incluso se me ocurrió buena parte de la trama en ese viaje de regreso y pensé, bueno, esto lo voy a escribir en el futuro, en algunas vacaciones. Lo pensaba así, como vacaciones dentro de las novelas serias que estaba intentando, que tenían más que ver con mitos clásicos. Mis 2 primeras novelas son de algún modo reescritura de mitos clásicos, acerca de Roderer y la mujer del maestro, acerca de Roderer el mito fáustico y la mujer del maestro el mito de Prometeo. Pero bueno, tuve una invitación de un portal que recién se iniciaba, era el portal educ.ar, para escribir una novela por entregas. Ellos sugirieron que fuera una novela policial a la manera de los folletines del siglo XIX. Me gustó mucho la idea, tenía pensado el tema y empecé a escribir los primeros capítulos para ese portal, que se cayó. Era la época, todo tiene que ver con todo, era la época en que Cavallo entró a dirigir ese portal y antes de destruir todo a su paso, destruyó primero ese portal educativo. Que circular todo, ¿no? Sí. Todavía está vivo para un próximo gobierno de derecha. Por favor. Y tiene sus discípulos también. No, viste que cada uno cumple 3 o 4 mandatos. Reaparecen. Bueno, entonces el proyecto quedó en la nada y yo decidí terminarlo un poco de otra manera porque estaba planteado para un público algo más juvenil y bueno, después yo incorporé algunos temas que tenían que ver con la filosofía, los trasplantes, una cantidad de cuestiones. Que fue mi novela Crímenes Imperceptibles. Y a partir de ahí vi también el potencial del relato policial para hacer la clase de novela que a mí más me interesa, que creo que es la novela en la que me mantuve más o menos a lo largo de mi vida, que es lo que yo llamo la novela filosófica, es decir, son novelas con nudos dramáticos, pero también siempre hay algo así como un ensayo encriptado que tiene que ver con algún tema filosófico. Bueno, perdón, Los Crímenes de Alicia también. Exactamente, en Los Crímenes de Alicia hay una continuidad de temas con Crímenes Imperceptibles, en particular la cuestión de la traducción radical, la imposibilidad de asignar un sentido, ¿no?, a una palabra, en el fondo, ¿no?, que me parece que está muy relacionado con el tema de las interpretaciones posibles. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Ricard que se llama El conflicto de las interpretaciones, que vuelve a tratar sobre todos estos temas, ¿no? O sea, a mí me interesó por el lado de la filosofía de Wittgenstein, la paradoja, digamos, de las
la continuación de las series lógicas. Y ese problema reaparece en varios campos, en particular en la lingüística también, ¿no? Bien, perdón. No, en realidad tengo tantas preguntas que no sé para dónde ir, pero retomando lo último, en tus novelas que vos llamás del género filosófico, hay algo ahí que noto como del tema del cuento también, porque es como que está esta historia que se puede leer la trama de una novela de verano, está la historia de amor, está lo policial, pero siempre aparece algo que está como segunda historia que tiene que ver con lo filosófico. Bueno, sí, en realidad prácticamente todas las novelas las pienso como historias, o sea, no necesariamente como novelas. Varias de mis novelas surgieron de apuntes que yo tenía para escribir cuentos. Acerca de Roderer iba a ser un cuento, La mujer del maestro un cuento, yo también tuve una novia bisexual, la tenía anotado como cuento, La muerte lenta de Luciana B iba a ser un cuento largo. Entonces, muy pocas de mis novelas las pensé inicialmente como novelas. Quizá Los crímenes de Alicia sí, porque ya me daba cuenta de que iba a tener cierta extensión, ¿no? O sea, ya el hecho de presentar a los biógrafos de Lewis Carroll ya me daba un elenco de personajes que no era para un cuento. Pero en general siempre las pienso inicialmente como historias, más allá de su extensión. Y cuando aparece justamente una línea filosófica, una línea que tiene que ver ya sea con una tradición en la literatura o con un dilema filosófico, por ejemplo, La muerte lenta de Luciana B fue la cuestión de las proporciones del castigo a lo largo de la humanidad, ¿no es cierto? Justicia, castigo, venganza, esos términos fueron como desarrollándose. Inicialmente el castigo era más bien el escarmiento, ¿no? La aniquilación del otro. Y con el tiempo se fueron dando algunas restricciones, ¿no? Ya ojo por ojo, diente por diente es una especie, con lo crudo que nos resulta ahora, es una especie de límite, sí. De límite, sí. Y luego estuvo, bueno, la pena de cárcel, el exilio, o sea, cuestiones simbólicas que se fueron negociando. Pero bueno, es un tema que no deja, a mí me gustan mucho los temas del pasado que no dejan de vivir en el presente, ¿cierto? O sea, la distancia que hay entre el requerimiento de justicia individual cuando te hacen una injusticia que, digamos, tremenda, que puede ser la muerte de un ser querido, y el resarcimiento muy limitado que te puede dar la justicia, porque la justicia de algún modo mira para adelante y la víctima se queda en esa especie de presente de dolor eterno, ¿no? Eso, fíjate que en la historia argentina se tramitó de diferentes maneras de acuerdo con las épocas, ¿no? O sea, tenemos... no quiero meterme en Honduras, pero bueno... Ibas a decir Bloomberg, por ejemplo. Ejemplar, sobre todo para el día de hoy, lo que han logrado hacer las madres de Plaza de Mayo. Claro. ¿no? Nunca pidieron venganza, sino que trataron de que la justicia actuara hasta las últimas consecuencias. Pero eso también tuvo todos sus problemas. Recordarán el indulto de Menem, la reapertura después que hizo Kirchner. Sí. En fin, es una especie de lucha permanente el reclamo de justicia. Y ya que estamos con estas novelas, yo lo que te iba a preguntar es que justamente al principio vos publicás 2 libros de cuentos. Sí. Y después ya todo novela. No, en realidad fue un libro de cuentos. ¿Un libro de cuentos? Es verdad que yo tenía escrito 2 libros de cuentos, pero finalmente de algún modo descarté una cantidad de cuentos del primero que nunca publiqué, porque llegado el momento me parecieron que quedaban un poco inmaduros, y publiqué solamente 10 cuentos del libro que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes, que tenía como 23 cuentos ese libro. Yo publiqué solamente 10. Ese fue mi primer libro. Después empecé a publicar novelas, y después publiqué un segundo libro de cuentos, pero hace relativamente poco, hace 10 años, en el 2014, que se llamó Una felicidad repulsiva.
Y tengo algunos cuentos más para un tercer libro de cuentos. Soy un escritor ternario. Soy 3 libros de cuentos, 3 novelas de Oxford, 3 novelas sobre el mundo de la literatura. Bueno, Hay una frase en La casa del Snark de Lewis Carroll que dice: lo que repito 3 veces es verdad. A veces hay que decir 3 veces las cosas. bueno, viene de la oralidad. Los saben bien. Viene de la oralidad. Viene de los cuentos, viene de la oralidad y de los cuentos. Sí, hay una ley Claro. ternaria en los cuentos en general también. Tal cual, era para que la gente lo recordara. Era para que la gente lo recordara. Siempre el 3. Creo que hay un artículo tuyo que cierra de manera muy divertida, no sé si es sobre la mujer del maestro, que dice: solo lo que repito 3 veces es verdad, pero lo decís 2 veces hablando de que son personajes ficticios. Sí, totalmente. Exactamente, lo escribí en ese artículo. Sí, Entonces, sí. claro, no queda claro hasta dónde es verdad. Ahora creo que quisiera es verdad. saber de quiénes habla, claro. Está bien, está bien. ¿Y qué sentís con esto que 2 de tus libros se hicieron película? En realidad, ¿O cómo te llevas? 3 de 3. mis libros, porque hay una novela mía que se llama Una madre protectora, que se llevó al cine como El hijo, ¿no? Con las actuaciones de Luiso Sebastián Schindel y Joaquín Furriel y Martina Guzmán son los protagonistas. No, bueno, siento que soy muy afortunado, ¿qué te puedo decir? O sea, no es algo que ocurra muy frecuentemente, así que tuve experiencias muy interesantes en los 3 casos, muy diferentes, pero positivas. Me parece que en la medida suelen dar una especie de segunda vida a los libros, ¿no? Pero algo se pierde en la adaptación, ¿no? Y para el escritor eso duele. Es un trauma psicológico. Y es un momento, digamos, por eso te digo que tuve experiencias diferentes, porque la experiencia con El hijo, por ejemplo, yo participé desde el principio, entonces pude ver en directo las sucesivas amputaciones y todo eso. Entonces cuando llegó el momento de la proyección ya estaba de algún modo más advertido de lo que iba. Con las otras un poco me enteré al ver la película. Pero bueno, siempre hay cosas que el cine tiene el problema de que hay que rescatar unas pocas escenas de todo lo que se construye en la novela, ¿no? O sea, y se pegan de algún modo diferente las escenas también, ¿no? Entonces hay que valorar lo que agrega lo que es la actuación, el drama, o sea, todo lo que es dramático escala mejor, diría yo. Y bueno, y después la música también es una ayuda que los novelistas quisiéramos tener cada tanto, ¿no? Claro, eso sí, eso es verdad. Igual por suerte ahora se pusieron de moda las series que le permiten a las novelas mayor desarrollo. Eso es verdad. En realidad el campo audiovisual para una novela es una serie. Claro. No es una película. Sí, eso es así. Y yo cuando fui a ver al cine El amor en los tiempos de cólera, casi me muero. O sea, fue un espanto. No vean la película, ya se lo digo. En cambio, ahora, bueno, 100 años de soledad, que lo están haciendo serie, bueno, es un poco mejor. Te puede gustar o no, pero por lo menos da el desarrollo que necesita la novela. Claro, sí, es así. Nombraste lo de sos un escritor de tríadas y quiero ahora, por las dudas, ubicarlas. Cuando decís de escenas literarias, ¿no? La mujer del maestro, La última vez, ¿y viene una tercera o ya esa tercera ya existe? Bueno, me gustaría que hubiera una tercera, sí. En realidad ya hay una tercera disimulada que es La muerte lenta de Luciana B. Que claro, si lo pensamos bien, están todos los protagonistas de lo que sería la escena literaria, ¿no? Está el escritor vanguardista, el escritor más, digamos, de novela policial, está la consagración de ese escritor, o sea, hay una cantidad de temas que tienen que ver con la literatura. Es verdad. Pero me gustaría hacer una tercera que fuera solamente de la escena literaria. Hay bueno, yo soy muy lector de Henry James y él hay una compilación de cuentos de él que son todos sobre la escena literaria. Y me gustaría a mí que
tener una novela más sobre esos temas. Pero bueno, se me tiene que ocurrir un tema que tenga los dos costados, ¿no? O sea, el ámbito, pero además que dramáticamente tenga algún tema interesante. De hecho, esas 2 novelas tuyas, no sé, homenajean a Henry James en algún punto, digo, con el título, claro, y con algo del contenido, ¿no? Por supuesto, La mujer del maestro tiene que ver con la lección del maestro y La última vez con la próxima vez de Henry James. Así que sí, ya desde el título son como versiones contemporáneas de temas por donde él anduvo. Y la elección, a mí me llamó mucho la atención, yo las leí juntas, así que tuve la suerte de leerlas juntas, que es Crímenes Imperceptibles y Los Crímenes de Alicia. O sea, la leí una, terminé una y empecé la otra. Lo que tenía muchas más ganas de leer Los Crímenes de Alicia porque venía con los protagonistas anteriores que los adoré. Esa decisión de ponerle G a tu personaje y jugar un poco con autor y escritor, digamos, autor y narrador, mejor dicho. En realidad es una marca de todas mis novelas. En Acerca de Roederer el narrador no tiene nombre y se supone que es el mismo personaje que luego va a Oxford. Es decir, Acerca de Roederer termina que el narrador se iría a Cambridge y luego lo reencontramos en Oxford. O sea, son como pequeñas modificaciones de lo que es una misma mirada. Y luego en mis otras novelas, el narrador, ya sea en primera persona o una tercera persona muy cercana a la primera, no tiene un nombre, salvo La última vez, que se llama Merton, ¿no? Pero es un seudónimo, Merton. Claro. Y está A, el escritor es... ¿No? El escritor es A en La última vez. Sí, pero hay una letra también, digo. No, claro, bueno, pero también fíjate que en La mujer del maestro el escritor se llama Jordán, ese sí tiene un apellido, nombre y apellido, Carlos Jordán se llama. No, me estoy refiriendo siempre al que hace de narrador, ¿no? Claro. Que es como un protagonista, a veces más testigo que protagonista. Ese es el personaje que nunca tiene nombre. En Crímenes Imperceptibles se sabe que su nombre tiene una doble L y en Los Crímenes de Alicia que tiene una G. Sí. Entonces de a poco se va como conformando una especie de nombre que es un gran juego. Pero sí, bueno, tiene una justificación literaria también para mí. No es que sea una justificación muy fuerte, pero para mí importa un poco, que es, si yo le pusiera mi nombre, quedaría demasiado pegada a mi persona, a mis ideas. No me interesa eso. Por ejemplo, el protagonista de La muerte lenta de Luciana B. tiene las ideas estéticas opuestas a las que yo sostengo, ¿no? Su discurso es más bien el discurso de los escritores un poco vanguardistas, que les gusta la idea del azar en la literatura, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero dejarme la libertad para que mi protagonista sea moralmente, ideológicamente, etcétera, diferente, ¿no? Eso por un lado. Y si yo le usara un nombre falso, que sería la otra posibilidad, ¿no? Inventara un nombre cualquiera, lo sentiría muy alejado, me resultaría, me parece que para un lector es un poco chocante leer una novela contada en primera persona donde el protagonista tiene un nombre cualquier otro, digamos, ¿no? Entonces, muchos escritores tuvieron estas disyuntivas y algunos lo que hacen es hacer variantes muy cercanas al nombre propio, como para decir, bueno, no soy yo, pero soy lo suficientemente cercano, ¿no? Así ha procedido Piglia, Juan Martini, muchos otros escritores han usado esa clase de recurso. Muy bien. ¿Te podemos interrumpir un cachito porque hay que vender un poquito el programa? Sí, vamos un minuto a la pauta y volvemos en un ratito. ¿Está todo listo, Aldi? Bueno, entonces vamos a la pauta y volvemos con más Guillermo Martínez. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia,
asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 1539249928, 1539249928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Bueno, y acá estamos de vuelta, perdón. Ahí está, ahora lo vamos a ver de vuelta. Ahí está, Guillermo, disculpa, pero bueno, hay que vender el programa y la radio, así que... te hago una consulta. Vos sos de Bahía Blanca, naciste en Bahía Blanca. Así es. Estos últimos días, obviamente, estuvimos todos ahí prestando mucha atención y colaborando y todo con lo que sucedió en Bahía Blanca, que fue realmente una tragedia. ¿Cómo lo viviste? ¿Tenés gente conocida allá todavía? Sí, mucha gente conocida. Mis hermanos, tengo 2 hermanos, y a mi hermana la tuvieron que rescatar prácticamente. Sí, le subió en un minuto el agua en la casa, los perros estaban flotando en el agua, así que se refugió en la casa de una vecina y bueno, tuvo muchos daños, todas las puertas, por ejemplo, muebles, y bueno, y perdió también prácticamente todas las fotos familiares. Era un poco la custodia de las fotos familiares y está tratando de rescatar algunas que quedaron muy dañadas. Pero bueno, y después tengo sí amigos que pasaron muy mal y otros que ayudaron mucho en las tareas de rescate también. La gente del básquet se organizó muy bien y bueno, soy muy amigo de Luis Agasti, un escritor de Bahía Blanca, y me contó que él estuvo sí, como rescatista en varias casas, ¿no? Lo más preocupante fue también los primeros días porque no tenían luz. No tuvieron agua. No había señal tampoco. No había señal, entonces no podía saber cómo lo estaban pasando. Bueno, de hecho, mi sobrina que vive en La Plata viajó para asistir un poco a la madre. Sí, digo, lo traigo un poco porque viste que las noticias, lamentablemente, cuando son noticias, duran lo que les permite la agenda de los medios, ¿no? Y después hay silencio, bueno, y en realidad no se vuelve a construir esto en una semana ni con todos los camiones de ayuda que fueron. Fue una tragedia que yo mismo no me di cuenta de la dimensión que tenía. Pensé que solamente había llegado hasta la zona donde tiene su casa mi hermana, que es relativamente cerca de uno de los canales, pero en realidad hay un arroyo que bordea prácticamente toda la ciudad, entonces hay como una mitad de la ciudad que quedó totalmente destruida, y incluyendo la biblioteca de humanidades de la Universidad del Sur, una cantidad de equipamientos de la universidad en la sede, digamos, de Parque de Mayo. Yo voy a dar una charla sobre Borges a beneficio y al BID, que digamos los que se inscriban, el BID va a duplicar el monto de las inscripciones. Pero bueno, lamentablemente todavía no me confirmaron exactamente qué día va a ser, pero tiene que ver con esto que decís vos, no se puede extender demasiado porque hay un cansancio natural de la gente sobre las tragedias
No, pero cuando lo Y tengas, pasame la información, por favor, así la vamos bueno, sí, sí, difundiendo. sí. En Instagram, Eh, por lo menos, y acá desde el programa, claramente. claro, o sea, para que te des una idea, en el hipermercado donde compraba mi hermana, por 2 meses va a estar La cerrado y cooperativa así obrera, ¿verdad? una cantidad una cantidad de negocios que cerraron para siempre jamás o que no se sabe, o sea, me dijo mi hermana que la ciudad parece una ciudad de zombies, ¿no? Sí. Que no hay clases, en fin, es como si estuvieran detenidos a la espera de que, bueno, de que lo esencial vuelva. Sí, tremendo. Vos no sé, querías, perdón. Es difícil cambiar de tema, digamos, pero cuando empezaste a contar de tus hermanos, y recordé algo que contás siempre y me parece muy lindo, y como padre, cuando lo escucho me gusta, de tu infancia, adolescencia o la de tus hermanos, con respecto a tu familia y lo literario. Esto de los concursos con tu viejo, o mismo tu mamá creo que Sí, era profe de letras. los dos eran lectores y se conocieron como socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca, así que eran muy cinéfilos. Mi papá, las funciones del Cine Club eran a la tarde, y entonces después a la noche mi papá nos contaba las películas que habían visto. De hecho, hay una escena en Crímenes Imperceptibles que recuerda una escena de una película de Hitchcock, que era una escena que él nos contaba del hombre que sospechaba que sabía demasiado, ¿no? El hombre que sabía demasiado, que es la escena en donde aparece un revólver entre bambalinas de un teatro y la señal para disparar es el choque de dos tímbalos. Entonces yo también hice una especie de escena de homenaje en Crímenes Imperceptibles con una muerte durante un concierto. Paradójicamente, pero es otra historia, Alex de la Iglesia me llamó porque le resultaba muy difícil filmar esa escena. ¿No? No sé por qué, si esta escena viene del cine. Si viene del cine, claramente. Pero él tenía una argumentación muy correcta, muy buena. Lo que él decía era que lo que él iba a filmar era para los espectadores, iba a ser un crimen, indudablemente. Después yo con palabras, en el guión, con palabras, iba a tener que explicar que en realidad era una muerte natural. Claro. Desde el punto de vista cinematográfico, la verdad es lo que ve el ojo del espectador. Claro. Eso es muy importante, porque fíjate que esa escena en la novela está contada desde diferentes puntos de vista y se pone un poco en sospecha, en duda, lo que ocurrió. No hay una verdad única. Mientras que la cámara del cine da una especie de visión de verdad única, ¿no? Ese es el problema de la adaptación del cine. Sí, sí. Bueno, lo que te decía sobre mis padres es que además, bueno, mi papá era un escritor muy dedicado, aunque no publicó demasiado en vida, publicó solamente un librito. Sus cuentos se los publicamos nosotros, después los hermanos, una vez que murió a los 7 años, publicamos una edición que se llamó Un mito familiar y que le fue bastante bien. Con sus mejores cuentos, digamos, había ganado varios premios nacionales. Y mi mamá, una profesora de letras y bibliotecaria, justamente fue bibliotecaria del Centro de Edafología, que es uno de los centros que sufrió más destrucción. Y bueno, mi papá no quería que tuviéramos televisión, para asegurarse de que leyéramos, así que todos leímos, todos íbamos a la biblioteca Rivadavia, sí, de semana él organizaba un pequeño certamen literario de entre casa, nos leía una historia y nosotros teníamos que hacer escritura creativa a partir de esa historia, ¿no? Quizás cambiando el final o con algún otro personaje o lo que fuera. Y algo de eso reaparece en tu último libro de ensayos, de las 11 tesis y antítesis. Sí, porque hay una lección que me quedó desde aquellos días. Él nos calificaba, ¿no? En 5 ítems, que eran originalidad, imaginación, composición, prolijidad y ortografía. Qué bien.
Y bueno, las tres primeras, originalidad, ejecución, composición son las decisiones de ejecución, ¿no es cierto? Y redacción es el equivalente a lo que diríamos ahora la escritura, ¿no? O sea, para mí son tres pilares que uno, tanto como lector como al escribir, tenés que tener en cuenta, y los tres tienen que existir, ¿no? Que haya originalidad de ideas, o de la voz, o de tratamiento del tema, originalidad, que no sea simplemente un refrito de ideas que ya se han escrito muchas veces. Ejecución, es decir, encontrar la forma adecuada para las ideas, ¿no es cierto? Y el lenguaje, la escritura, que también tiene que haber un elemento de originalidad en la escritura, porque si no todo decae, ¿no? Si la escritura es banal, demasiado plana, llena de lugares comunes, en fin, son tres dimensiones que tienen los relatos que para mí sigue vigente esa lección. Un gran taller literario tenías ahí. Era imposible que no escribiera. No era un padre condescendiente, ¿no? Claro, me imagino la conducta pero, del escribir. No, pero tampoco era duro, ¿no? Pero quiero decir, no, justo. No le daba lo mismo cualquier cosa. Claro. ¿Y cómo es tu proceso creativo hoy en día? ¿Cómo te sentás a escribir una novela? ¿Es de una, no? No, o sea, hay toda una parte de germinación, diría yo, ¿no? O sea, hay un tema que cada tanto vuelvo sobre ese tema, se me ocurre alguna idea, los personajes se van definiendo de a poco, y cuando más o menos tengo pensado lo que sería algo así como el primer tramo de inicio, que podrían ser 2 o 3 capítulos, y tengo pensado un final, entonces ahí me largo a escribir. En general me largo con algo del principio y un final que a veces después cambia durante la escritura. Pero, por ejemplo, fíjate, me pasó algo con Los Crímenes de Alicia que ya pensaba que no me ocurriría a esta altura de mi vida, que es que escribí 6 capítulos y me quedé medio en blanco, porque no se me terminaba de conformar de un modo era como si hubiera puesto un pie en falso, ¿no? Entonces había escrito algunos capítulos siguiendo esa primera intuición, y tuve que volver a empezar desde el principio, y digamos que en esa primera versión que yo intenté, el protagonista reencontraba a Seldom en Buenos Aires en una cena de la Embajada Británica. Y escribí, y Seldom le contaba una cantidad de cosas, pero era tan largo ese relato que a mí mismo me parecía insoportable. Entonces decidí que más bien el narrador se había quedado en Oxford el año siguiente, y bueno, y le cuentan, pero en un solo capítulo, ¿no? Todo lo demás es acción en tiempo presente. Esa es la clase de cuestiones que solamente en la práctica te enterás cómo resolverlas, ¿no? O sea, hay una parte que vos podés pensar, por eso tampoco me interesa pensarlo todo antes de... También hay una parte que surge y sugiere lo ya escrito, eso también lo digo en mi libro, ¿no? Es decir, lo digo con la frase del ajedrez. Las negras también juegan, vos podés tener muchos planes, pero claro, hay un oponente silencioso al escribir. El oponente es lo que ya vas escribiendo, ¿no? Cada vez que asentás algo, vas dejando posibilidades atrás y no te quedan tantas por delante. Es como si el arco se fuera cerrando. Sí. ¿Quieres preguntarle? Sí, linkeé con esto último. Decís algo, creo, en el libro también sobre los personajes, que a veces está esta idea, bueno, los personajes van llevando la novela y como que citás a alguna escritora, creo que dice, bueno, pero uno es el que conduce, el escritor, también está eso. Patricia Highsmith, me encantó esa frase y la tomé para siempre. Y me dice, sí, mis personajes también se revelan, pero hay que recordarles quién es el jefe. Claro. Y sí. Porque están las dos, esto, bueno, tesis y antítesis, entiendo, pero están las dos cosas, como que uno piensa algo. Los personajes no es exactamente que se revela, eso es
esa es la manera, de algún modo, subjetiva en que uno lo ve, ¿no? Yo lo explico en el libro. Lo que ocurre es que hay personajes que de pronto al hacerlos hablar, uno descubre un potencial que tiene y descubre cierta facilidad en seguir esa clase de discurso, y al definirlo psicológicamente, entonces se te ocurren, suponete un personaje es más o menos gracioso, y entonces se te ocurren varios chistes que no tenías pensado, y decís, sí, me gusta, o ironías, o lo que fuera, o el personaje tiene un costado un tanto filosófico, sentencioso, entonces le inventás algunos epigramas. Bueno, no es que se revelen y quieran más pista, como suele decirse, es que son las potencialidades que surgen de la misma práctica de la escritura, pero siempre está, eso es lo que trato de decir en el libro, siempre está la posibilidad de no atender a lo que dice, ¿cierto? O sea, uno tiene que cotejar, sí, este personaje quiere hablar más, lo voy a dejar hablar más hasta que invada todo. Claro. Bueno, Guillermo, la verdad es que aunque no creas, se nos pasó la hora. Yo seguiría hablando y hablando. Una más. Una sola. Sí. Una más porque él no viene siempre, te voy a contar una cosa. No, y además él viene cuando... a los dos, cómo han leído los libros. No, pero él viene cuando le gusta el escritor que hay. Si no, no viene. Te voy avisando, ¿eh? Yo estoy acá estoica, pero él no. No, nosotros súper agradecemos que los hayas escrito para poder leerlos. Es más, y darlos en el colegio. Así que atentos, chicos. Sí. Bueno, a eso iba. Yo soy profe de filosofía. Lo dije al final para que no me tomes examen, porque vos sabés mucho más que yo. Y leí que lo próximo es un policial filosófico para cerrar la tríada, ¿será? ¿O qué? Bueno, en realidad este sería el segundo, ¿no? O sea, este sería La muerte lenta, esta y quizá una más a futuro. Bien. Porque yo tengo mi tríada es con Oxford. Claro. Ahí va a haber una tríada en Oxford. Y luego... Que los de Oxford son más bien policiales clásicos, y estos son policiales un poco más heterodoxos. Este que estoy escribiendo se parece un poco más a las novelas de Patricia Highsmith, tiene que ver con Las manos sucias, a vos que te gusta la filosofía, tiene mucho que ver con Las manos sucias de Sartre. Sí. Con una novela también para mí filosófica de Gombrowicz que se llama Cosmos, que es mi novela favorita de Gombrowicz. En fin, está orbitando en esos carriles, digamos. Bien. Y se va a llamar Un crimen dialéctico. Mira, nos tiró el título. Nos tiró ya una primicia. Yo amo que me tiren primicias en el programa. Sí, y bueno, y todo el tema filosófico tiene que ver con la cuestión del libre albedrío. De hecho, se va a discutir en la novela un experimento que fue un experimento real alrededor del año 83, que parecía indicar que el libre albedrío es una ilusión, ¿no? Los físicos en general consideran eso, que es una ilusión psicológica persistente. Le prometí que lo iba a dejar ir porque se quiere ir a la marcha. Vamos a la marcha, nos vamos a la marcha. Por favor, quiero cumplir con los dos. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por participar del programa. Por los libros, por supuesto, que así los vamos a dar en la escuela también. Y nada, entonces te veremos próximamente en la publicación. ¿Estamos próximos a la publicación de ese libro o no tanto? Bueno, quizá la termine hacia fin de año. No estoy seguro si va a entrar dentro de este año, pero espero que sí. Intentaré mantener el programa. Así nos reencontramos. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Chao. Hasta luego. Gracias a los dos. Bueno, y ahora estamos ya cerrando. ¿Vos querés decir algo del día de hoy? No, ya está, 5 menos 5 pasado, me van a retar. Está muy bien. Vamos a ver, poneme la música, Aldi, ya de despedida, porque vamos a cambiar la música de despedida de este programa. Y creo que tiene que ver esta canción con justamente el día de hoy, ¿no? Acá la tenemos a la gran Lali. Nos vamos a despedir con esta canción que siento que me caracteriza un montón. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Lunes, 16 horas, ya si Dios quiere, acá siempre en el estudio, la Sommelier de Libros Radio.